Un buen saludo a los participantes de este webcast. Les doy la bienvenida en nombre de KPMG en Venezuela. Complacidos que nos acompañen hoy en esta transmisión virtual, Gerencia Legal en tiempos de COVID-19, que versará sobre los aspectos más resaltantes de las normas dictadas y asuntos legales de mayor interés para los departamentos legales de las empresas. Este webcast quedará grabado y disponible para su consulta posterior en nuestro canal YouTube. Yo soy Alessandra Montaña, soy la social líder de la función de impuestos y legal de KPMG en Venezuela y me corresponde moderar esta sesión. Nuestros ponentes serán Carla de Vivo, abogada, especialista en Derecho Tributario, con más de 21 años de experiencia y es la social líder de la práctica legal de KPMG. También nos acompañará Tomás Martínez, 10 años de experiencia, abogado, especialista en Derecho Corporativo, Bancario y Financiero, director de nuestra práctica legal. Les recordamos que las preguntas y respuestas serán al final de la presentación. Sin embargo, pueden ir formulándolas a través del chat. Sin más, damos inicio con Carla de Vigo. El Estado venezolano, bueno, al igual que lo han hecho la mayoría de los países, ha venido adoptando una serie de medidas para la protección de sus ciudadanos. Estas medidas y, bueno, lógicamente todas esas situaciones de hecho que puede generar una pandemia como la que actualmente vivimos, va a tener una incidencia directa en el normal desenvolvimiento de una empresa. Y esto va a obligar a la gerencia a repensar sus estrategias, sus objetivos, y fundamentalmente adoptar unas medidas que a corto, mediano y largo plazo le permitan afrontar los impactos que hoy día le ocasiona esta pandemia y que definitivamente le pueda ocasionar en el futuro. Nosotros en esta oportunidad, pues como ya se señaló al inicio, vamos a referirnos específicamente al ámbito legal. Para ello vamos a analizar, por una parte, las medidas dictadas por el Ejecutivo Nacional, tanto en materia laboral, económica y fiscal, y luego pues haremos algunas recomendaciones si pretender agotar todas aquellas acciones que se puedan tomar por parte de una empresa, pero aquellas que en nuestro criterio podrían facilitar el manejo de esta crisis. Como todos sabemos, la primera medida que adopta el Estado es la declaratoria del estado de alarma por 30 días y que, como todos sabemos, fue recientemente prorrogada por 30 días más. En este decreto vemos cómo se establecen, por una parte, unas medidas de aplicación inmediata, básicamente la suspensión de actividades académicas, protocolos para el manejo de la enfermedad, uso de mascarillas, suspensión de espectáculos públicos, cierre de balnearios, plazas, etc. Y por otra parte, se establecen, y esto es muy importante, ¿no? Se faculta al Ejecutivo a establecer otras medidas. Fíjense que cuando nosotros revisamos este decreto, se utiliza el término podrá, es decir, a futuro se van a seguir dictando a estas medidas o cualquier otra que considere el Ejecutivo Nacional según evolucione la situación. Estas facultades que se otorgan básicamente estaban referidas a las restricciones en la circulación, a la suspensión de actividades laborales que no puedan ser desempeñadas del lugar de habitación y, bueno, se establecen algunas excepciones, lógicamente, como todos sabemos, en algunos servicios públicos, alimentos, el sector salud, se puede suspender vuelos, se le ordena a algunas instituciones, como es el caso de la SUEBAN, a establecer condiciones para la prestación de servicios en banca pública, incluso al Tribunal Supremo de Justicia también se le ordena regular la situación de los procesos judiciales en curso, etc. Es a partir entonces de este momento, de este estado de excepción de alarma, donde el Estado comienza a implementar distintas medidas. Unas que están contenidas en unos instrumentos normativos, a los cuales nos referiremos, otras que han sido notificadas a través de cadenas de radio y televisión, otras en redes sociales. Es decir,
se asumen una serie de medidas que tienen incidencia en los distintos ámbitos, no solo en el personal, lógicamente, sino también en los ámbitos laboral, económico y social. Comencemos entonces, con estas medidas. La primera es la suspensión de actividades laborales. Y comenzamos por acá, porque quizás es de las medidas que mayor incidencia pueda tener en el día a día, tanto de la empresa como del ciudadano. Decíamos entonces que en este decreto de alerta señala que el Ejecutivo Nacional podrá suspender aquellas actividades cuyo desempeño no sea posible en alguna modalidad de distancia, lo que comúnmente se conoce como teletrabajo, y establece algunas excepciones. Sin embargo, y esto es importante señalarlo, no se dicta ningún instrumento normativo que acuerde o regule esta suspensión. Digamos, solo se acuerda en cadena nacional que habrá una cuarentena y unas restricciones de tránsito en todo el territorio nacional. Pues esto nos hace entender que esta cuarentena, evidentemente, implica una suspensión de las actividades laborales. Sin embargo, no propiamente por un mandato directo a esa suspensión, sino por este mandato a una cuarentena y restricciones en el tránsito. Entendemos además que los únicos lineamientos básicamente existentes son aquellos que están contenidos en el decreto de estado de alarma. Tenemos entonces que esta suspensión implicaría 3 escenarios, principalmente. Cada uno, por supuesto, con algunas características propias. Aquellas entidades donde hay una suspensión total de la prestación de la relación de trabajo, ¿sí? Porque no se pueden hacer vía remota. Un segundo escenario, que serían aquellas entidades de trabajo que pueden manejar el trabajo a distancia. Y por último, pues estas relaciones de trabajo in situ, es decir, para las actividades excluidas de la cuarentena. El problema que fundamentalmente se presenta con esta falta de regulación de la suspensión de la actividad es que obliga a las empresas a evaluar internamente cada uno de estos aspectos que se vinculan a los escenarios que va a manejar según su naturaleza. Y no solamente para este momento, sino adicionalmente para cuando cese la cuarentena. Y este análisis no solamente es desde el punto de vista del cumplimiento de las obligaciones del patrono, tal como es el caso del pago del salario u otros beneficios laborales, en concordancia con lo que prevé la ley del trabajo, sino además sobre el cumplimiento de las obligaciones en materia de higiene y seguridad laboral, a las que pues nos referiremos cuando demos las recomendaciones para las entidades laborales. Seguidamente vamos a comentar entonces las medidas de protección económica, adicionales, pues, como les decía, a las medidas de suspensión de la actividad laboral. Sí, efectivamente. En cuanto a las medidas económicas, siguiendo la línea de las medidas que fueron adoptadas, es importante señalar que el día 23 de marzo fue dictado también un decreto donde se establecían una serie de medidas de protección económica dirigido básicamente a todas aquellas personas que tienen financiamientos con la banca pública y privada. Este decreto implementa un régimen especial de pago para todos los créditos vigentes, otorgados, liquidados, total o parcialmente para esa fecha. Y establece una serie un marco donde hay una serie de indicaciones sobre los términos de reestructuración que pueden aplicar para todos esos financiamientos. Digamos que entre los elementos resaltantes que vale la pena mencionar es que, bueno, se pueden establecer unas condiciones especiales con carácter general para determinadas categorías de crédito,
dado que, bueno, te está diciendo que aplica para todos los créditos en general, pero aquí hay unas condiciones que si las aplicas para un segmento en particular, tiene que aplicar para todos ellos. Se establece un beneficio de suspensión de pagos para los deudores hasta por un plazo de 180 días. Se establece una restricción en el cobro de intereses moratorios aplicables a todos estos financiamientos que están bajo el marco o podrían estar bajo el marco de la reestructuración. Se hace una restricción o se establece una restricción para la exigibilidad inmediata del pago total o parcial de los créditos al término de la suspensión. Esto es un elemento importante porque si bien se establece que hay un periodo especial, ¿no? También se establece que, bueno, que una vez que ese periodo especial, ese beneficio cese, no significa que el deudor está obligado a pagar todo lo debido al término de ese plazo, ¿no? Sino que implica que ese proceso de reestructuración puede ser extenso en el tiempo, puede ser significativo de acuerdo a las condiciones del financiamiento que este deudor tenga. Luego, en el caso particular de los créditos que han sido pactados con base a las unidades de valor de crédito comercial, unidades de valor de crédito productivo, el decreto establece que mantendrán su mecanismo de cálculo durante ese plazo de suspensión. Igualmente serán cancelados de acuerdo a las nuevas condiciones pactadas, ¿no? Es importante allí señalar que hay algunas resoluciones que están vinculadas con este decreto, sobre todo las que precisamente regulan todo este tema de las unidades de valor de crédito productivo. Igualmente ocurre con dos puntos adicionales que vale la pena mencionar, que tiene que ver con las medidas que podría tomar el Comité Rector de la Cartera Única Productiva Nacional al dictar una serie de lineamientos aplicables. Aún no ha sido publicado, pero está establecido en este decreto, que de alguna manera va a priorizar estos sectores estratégicos que están relacionados con determinadas industrias y que, bueno, garanticen su expedita tramitación y preeminencia de la pequeña y la mediana industria. Digamos que esta medida, al igual que la disposición de establecer un carácter prioritario para asignación de créditos en determinados sectores, son medidas que se extienden un poco más de la cobertura que hay sobre los créditos que ya existen, pero igualmente están conectados con la materia económica que se está mencionando. Ahora, en cuanto al tema económico y social, prudente mencionar que también hubo un decreto dictado en materia de arrendamientos, ¿sí? Donde quizás este decreto ha surgido han surgido muchísimas inquietudes desde el punto de vista práctico, ¿no? Entre los arrendatarios y arrendadores, porque hay una serie de lineamientos allí que deben ser observados a la hora de revisar las relaciones que hay entre ambas partes. Una de ellas tiene que ver con que, bueno, implica para los arrendadores y arrendatarios una suspensión del pago de los cánones de arrendamientos hasta el 1 de septiembre de este año. Y eso, durante ese término de suspensión, hay una serie de efectos inmediatos, ¿no? En principio, las limitaciones a la exigibilidad del pago de los cánones durante ese periodo. Hay unas limitaciones para aplicar procedimientos, bueno, que estén relacionados con causales de desalojo. Hay unas prohibiciones allí para exigir al término de la suspensión los pagos que corresponden a tal periodo, porque de alguna manera este decreto lo que busca es aliviar esa situación financiera constreñida de los arrendatarios, pero también buscar un equilibrio entre que el arrendador pueda establecer alguna reestructuración de esos pagos durante este periodo, ¿sí? Y entonces ambas partes precisamente deberán acordar esos términos especiales para fijar esos parámetros bajo los cuales se van a pagar todas esas obligaciones que el arrendatario debe cumplir en el contrato de arrendamiento. Es importante también señalar que con ocasión de eso hay una resolución que dictó el Ministerio de Vivienda y Hábitat que establece unas condiciones mucho más específicas que el decreto sobre aquellas opciones que pueden tomar en cuenta ambas partes para reestructurar esos pagos en ese periodo de tiempo en particular. Esas opciones, evidentemente, lo que buscan es equilibrar esa relación entre ambas partes y, bueno, facilitar la negociación que surja para esos nuevos términos y condiciones. Por supuesto, en caso de que haya alguna diferencia, bueno, las partes pueden dirimirlas entre sí, buscando lo que más beneficia a cada una de ellas, ¿no? Dentro del espíritu que tiene el marco, pero también el decreto establece que la SUNDE y la SUNAVI pueden dirimir esas diferencias cuando no se logren acuerdos. Y hay un elemento interesante en ese decreto que dice que luego esos acuerdos pues deberán de alguna forma ser llevados a estos organismos porque contienen los elementos de la reestructuración de ese arrendamiento, ¿no? Esta suspensión
podrá ser desaplicada en dos supuestos que establece el decreto. Por un lado, si hay un reinicio de la actividad comercial con anterioridad al plazo previsto, es decir, al plazo que se establece el 1 de septiembre, o en el caso también de aquellos establecimientos comerciales que se encuentran operando regularmente. También el decreto indica que el Ministerio con competencia en la materia dictará a través de resolución unos lineamientos por los cuales se seguirá para desaplicar esta normativa. Sin embargo, no tenemos conocimiento de la resolución. Pero en todo caso, lo importante de esto es que plantea ciertas condiciones objetivas que se deben observar, como el tema de que son inmuebles de uso comercial y aquellos que son usados como vivienda principal, que hay posibilidad de que ambas partes renegocien la manera como van a darse esos pagos de cánones de arrendamiento y otro tipo de conceptos, y que hay determinados establecimientos comerciales que en principio, bueno, se les desaplicaría esta norma de acuerdo a las condiciones que se establecen en el decreto. Justamente en el ámbito de estas medidas económicas, justamente se esperaba que adicional a estas medidas que están más dirigidas digamos, a la empresa privada, se esperaba el otorgamiento por parte de la administración tributaria de beneficios fiscales o de mayores beneficios fiscales, otorgamientos de prórrogas, suspensiones de pagos. Al menos se esperaba una prórroga para el pago de impuestos sobre la renta. Recordemos que este proceso inicia el 13 de marzo, estando pues muy cerca el lapso para declarar y pagar el impuesto sobre la renta. Ya esto es conocido, no ocurrió, se otorgó ninguna prórroga, ni ninguna suspensión de pago. Todo lo contrario, la administración tributaria hizo una fuerte campaña en redes sociales demandando el cumplimiento de esta obligación, tanto la obligación del deber formal de la declaración como de la obligación de pago. Incluso se ponía a disposición de los contribuyentes, y se sigue haciendo en las oficinas de administración tributaria, algunas oficinas de los bancos del Estado que funcionan en las sedes de la administración tributaria, y encontramos que únicamente se otorgó en esta materia del impuesto sobre la renta una exención para personas naturales, y adicionalmente se hizo finalizado el plazo para la declaración y con una base de imposición bastante baja, ¿no? Así que no tiene mayor efecto. Digamos que si revisamos los beneficios fiscales que hasta ahora se han otorgado, podríamos decir que el único beneficio fiscal que ha otorgado la Administración Tributaria Nacional hasta la fecha se limita a unas exoneraciones en materia de impuesto al valor agregado, impuesto de aduanas para la importación de ciertos rubros. En materia municipal, sí, algunas entidades locales han otorgado prórrogas. Esto ha generado también algunas preocupaciones por la información o cómo se conoce la información, muchas veces a través de redes sociales de los alcaldes o de los directores de administración tributaria. Y en este escenario, pues entonces vamos a comenzar con nuestras recomendaciones, que quizás es lo más interesante de este análisis y que queremos compartir con ustedes, e insisto, ¿no? Sin que con esto agotemos todas las acciones que puede y deben tomar las empresas. Sí, podríamos iniciar entonces, ya que venimos hablando de los, entre comillas, beneficios fiscales, y de un tema que se ha generado muchísimas preocupaciones, ¿no? Que es la procedencia de eximentes de responsabilidad tributaria ante los posibles incumplimientos en los que puedan incurrir los contribuyentes y los responsables, y no solamente en cuanto al cumplimiento de deberes formales, de presentar declaraciones, sino también en el caso del pago del tributo propiamente dicho. Y esta preocupación es totalmente válida, porque a pesar de las evidentes dificultades que existen en el cumplimiento de deberes formales y materiales, que van desde las restricciones a la circulación fijadas por el propio Estado, el cierre de las oficinas bancarias, los problemas de conectividad de la página
tributaria, los problemas de falta de personal para el cumplimiento de estos deberes formales, y creo que de los más relevantes, los problemas de flujo de caja de las empresas, vemos que la administración tributaria sigue insistiendo a través de correos electrónicos que se envían a los contribuyentes a diario, y muchos de los que están aquí participando los habrán visto, en donde se les demanda el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, tanto deberes formales como materiales. Incluso se les sugieren opciones como pagos por terceros, como acercarse a las oficinas de la administración tributaria, es decir, una serie de opciones que, si las vemos en el contexto de la cuarentena, del decreto de estado de alarma y de todas las medidas que no necesariamente están contenidas en esos instrumentos normativos, sino que de la realidad que se vive, de las situaciones fácticas que se generan en estos momentos, deberíamos entonces poder sostener que efectivamente en muchos casos hay una eximente de responsabilidad tributaria prevista en el Código Orgánico Tributario, que es la fuerza mayor. Sin embargo, la fuerza mayor, lamentablemente, aun cuando estamos ante un hecho notorio, comunicacional, reconocido por el Estado, existe la situación de fuerza mayor, y no creo que nadie pueda desconocerla, no necesariamente sea suficiente para el contribuyente o el responsable alegar ante la administración tributaria o incluso en sede judicial la existencia de una causal de fuerza mayor, sino que además en cada caso particular tendrá que demostrarse cómo esa causal de fuerza mayor tiene incidencia en la esfera del contribuyente. Y esto puede estar relacionado con muchísimos temas, como decía, no solo en el cumplimiento del deber formal de declarar, sino también desde el punto de vista económico para las entidades. Hay algunos argumentos adicionales a la fuerza mayor que se han sostenido y que para mí o para los abogados tributaristas tiene gran soporte. Lo que no sabemos es si va a ser aceptado por la administración tributaria, y es que el Código Orgánico Tributario expresamente dispone que se consideran inhábiles para la declaración y pago de las obligaciones tributarias los días en que las instituciones financieras autorizadas no estuvieran abiertas al público, como lo determine su calendario. De allí que esa información, adicionalmente, o sea, está contenida en una ley. Hay una suspensión de la actividad bancaria, independientemente de que alguna oficina pública pueda estar funcionando, no pareciera desvirtuar ese hecho, lo establecido en la ley, pero, como les decía, todos esos hechos vamos a tener que demostrarlos fehacientemente en cualquier proceso administrativo o judicial que se inicie con ocasión a un incumplimiento tributario. La segunda recomendación es el tema laboral, la evaluación de las relaciones laborales. Este es un tema muy complejo, quizás los más complejos a mi modo de ver, porque efectivamente al no existir una regulación de esta suspensión de la actividad laboral, sino un mandato de cuarentena y unos lineamientos para llevarla a cabo, simplemente, bueno, haces el trabajo o suspendes tu actividad, o pues si estás facultado, tú prestas tu actividad, pero lleva la gerencia, que es lo que debería entonces, en principio, y como les decía, sin agotar todas las opciones, y esto es pues, un tema que hay que profundizar muchísimo más. Primero, organizar el trabajo a distancia. Si yo voy a funcionar mediante el teletrabajo, yo debo evaluar cómo eso va a funcionar o cómo se va a desarrollar este tipo de actividades. En aquellos casos en los que esté totalmente suspendida la relación de trabajo, recordemos que la Ley Orgánica del Trabajo prevé, consagra una posibilidad en casos de suspensión de la relación de trabajo por causa de fuerza mayor,
podría el patrono suspender el pago del salario. En este caso, notificando a las inspectorías, etcétera. No creo que esto sea, mi opinión, y creo que de muchos moralistas, etcétera, la intención de esta cuarentena. Sin embargo, pues porque debería garantizarse al trabajador el derecho a una vida digna, a ser sostenibles en este tiempo, son acciones que tampoco dependen del trabajador, pero sí podría entonces negociarse acuerdos de retribución. Hay experiencias en otras jurisdicciones interesantes, quizás algunas no apliquen en Venezuela, pero que se pueda negociar la prestación de trabajo adicional compensatorio, o sea, la continuidad de pagos de algunos conceptos laborales, otros quizás que se suspendan durante la contingencia, pero debo insistir en esto tiene que evaluarse según cada situación. Pero quizás el punto más interesante en este momento y quizás y a futuro es que, por una parte, aquellas entidades que estén desarrollando actividades, que permitir desarrollar actividades, tienen que adoptar todas las medidas de higiene y seguridad laboral para la protección de la salud de sus trabajadores, que ya no son las que conocemos, son unas nuevas medidas que tienen que implementar todas las empresas. Y les insisto, no solo para este momento, quizás le toca a la gerencia comenzar a trabajar en cómo va a ser ese retorno, porque recordemos que de conformidad con la ley, un trabajador tiene el derecho legal a rehusarse a trabajar si siente que su integridad física está en riesgo, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta que la situación de pandemia no va a cesar, al menos de manera inmediata. Ni siquiera inmediata, podríamos decir. Entonces, esto nos va a obligar a prepararnos para la incorporación de los trabajadores, quizás modificar las condiciones. Recordemos que hay una situación específica, quizás en este momento, donde hay un mandato de teletrabajo, pero que no está regulado, pero que posiblemente en algunos sectores, pues esta se vuelva una opción válida para el funcionamiento de algunas entidades. Entonces eso también lo vas a tener que modificar esos contratos de trabajo y las medidas de higiene y seguridad laboral, horarios de trabajo, no solamente para los que asisten a sus obligaciones o asisten a la sede de la empresa, sino también para los que desarrollen, por supuesto, actividades desde su casa. Perdón. Sí, seguimos con nuestras recomendaciones en materia contra. Sí, siguiendo con la línea de recomendaciones, el tema contractual es un tema relevante porque evidentemente todas estas medidas económicas dan una idea de, bueno, de reorganizar, reestructurar las actividades que se vienen realizando en la empresa. Entonces, aquí es importante, en primer lugar, señalar que hay que evaluar caso por caso, de manera que estos son recomendaciones generales que luego se matizan dependiendo del tipo de empresa, del tipo de sector, del tipo de relación que exista, no solamente con proveedores, sino también con clientes, ¿sí? O con aliados, porque en algunos casos hay ciertas actividades que se hacen a través de alianzas, a través digamos, de cierta cooperación entre empresas, etc. Entonces, bueno, quizá pareciera obvio mencionarlo, pero lo primero es hacer una revisión de los contratos en curso para determinar cómo pueden modificarse esos términos y condiciones. Al momento de entrada del estado de alarma, del cambio de circunstancias, esa fue la reacción inmediata. Pero evidentemente, como estamos viendo que esta situación de pandemia se va a extender en el tiempo, esa reacción inmediata que quizás nos llevó a solucionar desde el punto de vista de gestión contractual determinadas circunstancias para avanzar en la operación de la empresa y continuar con las relaciones de negocio, nos va a llevar a necesariamente a chequear esos términos y condiciones, no solamente para reestructurar los aspectos financieros, sino también para reestructurar cómo se da la relación en el nuevo contexto, ¿sí? Y de ahí la importancia siempre, y es un llamado más que todo gerencial, con un apoyo legal, de tener en cuenta el mantenimiento de la relación de negocios, de la continuidad de operaciones, etcétera, para mitigar el impacto que pueda tener el nuevo entorno. Y por ello, en el caso no solo de los contratos que ya están en curso, sino también de los nuevos que se vayan a suscribir, personas le confirmaron que iban o a la continuidad del negocio, está también el tema de, bueno, entonces de ajustar cláusulas muy particulares, como puede ser el tema del cumplimiento de obligaciones,
como los plazos de pago, como todo el tema de eximentes de responsabilidad en casos de incumplimiento. No decimos que haya que ser impreciso, pero sí que los contratos tengan suficientes alternativas como para poder negociar dentro del marco de la relación contractual las relaciones que hay, y creemos importante el hecho de que hay que establecer unos buenos procedimientos de notificaciones y modificación de los contratos, sobre todo el tema de las notificaciones. Actualmente nos estamos apoyando muchísimo en el tema tecnológico para relacionarnos con todos con nuestro círculo de influencia, ¿no? Pero esas decisiones que se vayan tomando, pues bueno, tienen que ser formalizadas de cierta forma, sobre todo si son relaciones de negocio, si son relaciones que donde se toman decisiones sobre cómo se van a cambiar las metodologías de trabajo entre las partes, etc. Entonces eso es bien importante. Y el tema de la resolución de controversias siempre es un tema que hay que tener a la vista, porque siempre la recomendación es decidir antes cómo vas a resolver determinadas diferencias o determinadas circunstancias. Tenemos algunos problemas de audio. Sin embargo, pues vamos a proseguir quizás con estas recomendaciones. Luego, pues nos perdonan a veces. Son causas de fuerza mayor. Bueno, como comentábamos, quizás vamos a analizar eso, la causa de fuerza mayor, porque ya la mencionábamos quizás en materia tributaria, ¿no? Como un eximente de responsabilidad, y es que este eximente de responsabilidad, específicamente la fuerza mayor, puede ser alegada en cualquier tipo de obligación, no solamente aquellas obligaciones de naturaleza tributaria, como mencioné en párrafos anteriores, sino adicionalmente en acuerdos contractuales. La fuerza mayor, y quizás un poco para quienes no manejen el tema legal tan profundamente, tiene que ocurrir algunos elementos. Por una parte, la existencia de un hecho o acontecimiento independiente a la voluntad del deudor. Sí, esto es un hecho independiente definitivamente a la voluntad del deudor. En segundo lugar, la imposibilidad de culpar al deudor por tal hecho o acontecimiento. Evidentemente, esta situación está dada. No hay manera de culpar a un deudor por la ocurrencia de una pandemia. La imprevisión del hecho, o que aún siendo previsto sea inevitable. Evidentemente, el hecho es inevitable. Si nosotros analizamos estos tres primeros puntos, pues obviamente diríamos, sí, están configuradas la causa de fuerza mayor. Sin embargo, el cuarto elemento, y de allí la importancia de la revisión que comentó, es que tiene que haber una relación directa entre el hecho o acontecimiento y el daño causado, y que el daño carezca de intención por parte del deudor. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros decimos, bueno, que tiene que haber una relación entre el daño, el hecho, el acontecimiento, bueno, muy sencillo, que no puedo alegar la fuerza mayor para cualquier incumplimiento, ni tampoco puedo, digamos, recibir como una causa que me aleguen a mí, vamos a decir como acreedor, esta causal como un eximente de responsabilidad si no concurre efectivamente una relación directa entre ese daño. Esto puede ocurrir muchísimo, porque puede pasar que existen algunas situaciones que tienen, yo simplemente, ya tú me prestaste un servicio hace muchos meses, o yo no te lo puedo pagar, te lo voy a pagar en cualquier momento. Es decir, tenemos que revisar caso a caso si esto existe. Tenemos que revisar adicionalmente si lo tenemos previsto en nuestros contratos. Entonces, digamos, podríamos continuar. Entiendo que ya tomaste en cuenta. Sí, definitivamente estar en vivo trae estos temas de audio, pero afortunadamente estoy aquí, Carla, siguiendo lo que vas comentando. Sí, efectivamente el llamado a la revisión con el tema contractual es fundamental en estas circunstancias. Quizás el otro punto que también está muy relacionado con el otro tema de la gestión
legal dentro de la empresa tiene que ver con lo que llamamos a modo genérico el gobierno corporativo. Sin duda tiene muchísimas aristas también, pero aquí nos gustaría hacer mención del tema de la toma de decisiones de los accionistas, la junta directiva, los administradores y otras figuras gerenciales ante la utilización de medios electrónicos. Creemos que es importante que todas estas decisiones, voy a empezar con el tema de las gerenciales, siempre tengan el suficiente respaldo y luego internamente en la empresa, independientemente del tamaño, exista una forma de organización de todas esas decisiones para mantener el acervo de la gestión de la empresa. No solamente porque eso luego va a permitir soportar decisiones desde el punto de vista tributario, hay algunas obligaciones, algunos deberes que deben cumplirse desde ese punto de vista, sino también desde el punto de vista mercantil, con la información que se va luego a llevar a los accionistas para las asambleas que las llevan los administradores, y esos accionistas luego van a tomar decisiones en función de esas circunstancias que se han presentado. Algunas preguntas que nos han hecho durante todas estas semanas tienen que ver con, bueno, ¿cómo se hace con todas esas decisiones o asambleas de accionistas que no se pueden llevar a cabo o que eventualmente se van a realizar? Bueno, en primer lugar, habrá que esperar que las actividades paulatinamente cobren su curso para cumplir con todas esas formalidades que se deben ante registro, pero quizás aquí la mención importante es que cualquier decisión que los accionistas tomen en estas circunstancias puede ser debidamente documentada a través de actas para que luego pueda ser presentada, pero también en el caso cuando las actividades reanuden, tomar en cuenta quizás cómo están el tema de los estatutos de la empresa y cómo están los manuales internos de procedimientos, de funcionamiento, para incorporar todos estos medios tecnológicos a través de cláusulas o procedimientos sobre cómo se toman las decisiones, qué temas se discuten virtualmente por medios tecnológicos o no, si pueden aprobarse a través de medios tecnológicos o no. Hemos tenido experiencia de algunas otras empresas que ellos tienen contemplados estos mecanismos dentro de sus figuras normativas internas. Y bueno, entendemos que cobra importancia, sobre todo en este cambio de entorno que Carla estaba mencionando hace un rato, acerca de todas las relaciones laborales y la nueva organización que se presenta dentro del trabajo. ¿Sí? Sí, quizás sea interesante porque revisando aquí pues nuestras recomendaciones, Tomás, si nos comentaras un poco sobre la evaluación de estos nuevos contratos, ¿no? Porque pues, pasé a hablar de la fuerza mayor, quizás no me detuve en un punto que a mi modo de ver es muy relevante y que lo hemos conversado muchísimo, y es no solamente para los contratos que tenemos hoy día, sino para esos contratos que se van a suscribir a futuro. ¿Qué nos queda de esta experiencia que pues nos tomó a todos desprevenidos? Adicionalmente, pues bueno, muchas entidades, y eso lo hemos visto, los contratos son bastante sencillos o el contrato es una formalidad más, ¿no? Quizás ahorita el contrato cobra una mayor relevancia, cobra una mayor relevancia esas cláusulas que deben contener cada uno de esos contratos que suscribamos a futuro o que negociemos. No sé, ¿qué podrías comentarnos? Sí, claro, es una pregunta práctica interesante. Digamos que la recomendación que aplica a todo tipo de empresa, independientemente de su sector y de su tamaño, es siempre atender a la formalidad. Sabemos que muchas relaciones de negocio se establecen de palabra y luego se formalizan quizás a través de órdenes de compra, ¿sí? Y luego esas órdenes de compra son sucesivas y de alguna manera documentan esa relación de negocios que existe. También sabemos que hay la suscripción de contratos marcos, donde se establecen las condiciones generales que aplican y luego se soportan a través de órdenes de compra, pero también hay contratos muy específicos que se refieren a la provisión de insumos, por ejemplo, de materia prima, o la prestación de servicios determinados, o la compra-venta de determinados bienes, etcétera. Entonces, claro, la recomendación de formalidad va a aplicar a todos esos tipos de contratos, pero luego la manera como se lleva a cabo esa formalidad hay que estudiarla caso a caso y hay que verla. Quizás dentro de esa pregunta que estás formulando y que, bueno, dada la circunstancia de comunicación allí no se pudo desarrollar la idea completa, lo importante, podemos distinguir a efectos didácticos y a efectos prácticos dos grupos, ¿no? Los contratos que son más operativos, que el ejemplo de pronto más visible puede ser en el caso de las cadenas de suministro, donde hay contratos de compra de materia prima, donde hay contratos de fabricación, en caso de que, por ejemplo, determinados productos sean fabricados a través de alianza o a través de empresas con las que haya una relación de negocio.
contratos de distribución, por ejemplo, donde participan otras empresas en esa cadena, allí es mucho más fácil de pronto determinar la formalidad y todos esos mecanismos que estaba mencionando sobre esas cláusulas que establecen las obligaciones, sobre cómo se cumplen esas obligaciones, sobre los plazos de pago una vez que esas obligaciones hayan sido cumplidas o pagos anticipados para poder iniciar determinadas actividades. Y por supuesto, en esos contratos que están relacionados con ese ejemplo que daba de cadenas de suministro, establecer unos procedimientos de notificaciones, porque como no todas las relaciones son establecidas dentro de las unidades de la empresa, donde evidentemente la comunicación resulta más sencilla por correo electrónico o conferencias internas que se hagan, sino también tener visualizado cómo ponerte en contacto con todos esos proveedores más allá de la persona con la que negociaste el contrato, sino que tener, digamos, una relación un poco más extendida, bueno, para tener una mayor posibilidad de gestión de toda esa relación contractual. Quizás ese ejemplo permite desarrollar mucho más este punto, pero sin duda, dependiendo del tamaño de la empresa, del caso, bueno, habrá que matizar y habrá que ver qué cosas son aplicables o qué cosas se pueden contextualizar aún más. Y en el caso, por ejemplo, de los contratos más de negocio, más de la administración interna, y ahí podían entrar, por supuesto, el contrato que mencionábamos hace un rato, que tiene que ver con el de arrendamiento, que tiene que ver con el de financiamiento, o en el de prestación de servicios, que son más hacia esa gestión de la oficina, de las relaciones que te permiten mantener tu operatividad, ¿no? Allí va, evidentemente, aparejado un proceso de reorganización. El de arrendamiento, ya decíamos hace un rato, que la propia regulación que ha sido emitida te va a llevar a reestructurar, a renegociar con tu contraparte, dependiendo de la posición en la que estés, porque puede ser que seas arrendador, puede ser que seas arrendatario. Está el tema del financiamiento, que por allí en el chat vi una pregunta relacionada. Bueno, entendemos que se debe establecer alguna comunicación con el banco, un poco para hacerle saber las circunstancias o para verificar cómo va a operar esta regulación en el caso concreto del financiamiento que tenga, porque el decreto hace referencia, por ejemplo, a todos los créditos que tengan. Y evidentemente cada crédito tiene un conjunto de condiciones en particular. Sabemos que hay clientes que tienen créditos, bueno, a mediano plazo, y otros que tienen líneas de crédito rotativas, etcétera, o líneas de créditos muy puntuales por un periodo determinado. Entonces, bueno, la comunicación con el banco te va a permitir entender un poco cómo va a funcionar este decreto en estas circunstancias. Y en el caso de la prestación de servicios, porque bueno, cuando hay una situación como esta, donde hay un contexto que te lleva a la reorganización de las actividades, evidentemente todos los servicios que estás recibiendo también van a modificarse, porque como has mencionado, el tema laboral, el tema de situación física en el establecimiento comercial o en la oficina o en la torre o en la industria, etcétera, bueno, te va a llevar a revisar qué cosas exactamente vas a mantener igual o no. Entonces, esas recomendaciones que mencionaba en el tema contractual van apuntadas hacia estos ejemplos concretos que sin duda hay mucho que revisar y mucho que trabajar en las próximas semanas, porque es una situación que está marcando un nuevo entorno. Y quizás entonces, digamos que la recomendación en todos estos casos, bueno, es evaluar constantemente todas las implicaciones que puedan tener los instrumentos jurídicos que emanan del Estado, la información de los organismos oficiales, pero más allá, la incidencia económica y todas aquellas situaciones de hecho que constituyan hechos notorios comunicacionales y que puedan afectar el funcionamiento de la empresa. Quisiéramos, pues finalmente, en el marco de estas recomendaciones, comentarles que estas reflexiones que estamos haciendo, este análisis que hemos hecho y estas recomendaciones que, como hemos insistido, no se agotan en estas, pueden ser muchísimas más, solo constituyen una información general. Entonces es importante que esto no se tome como una asesoría legal para un caso en particular, porque cada caso debe ser analizado, evaluado de forma individual, con sus consideraciones propias, la situación de cada empresa. Entonces, pues corresponde, ese es un trabajo que tenemos que hacer. Bueno, con esto concluimos. Muchas gracias. Gracias, Carla. Gracias, Tomás, por sus comentarios. Vamos a dar inicio entonces a preguntas y respuestas. Tomás, ¿qué tipo de inmuebles son considerados comerciales? Esto es en relación a la suspensión de los cánones de arrendamiento. Preguntan por oficinas.
o galpones industriales, si pertenecen a una entidad comercial, se encontrarán bajo la misma condición. ¿Cómo aplica el caso de la suspensión del pago de cánones de arrendamiento cuando hay distintos tipos de fórmula para su cálculo en establecimientos comerciales? Unimos las dos respuestas a estas preguntas que son vinculadas al tema de arrendamiento. Sí, esas preguntas tienen un alto contenido práctico que siempre nos va a remitir en principio al contrato, porque el contrato de alguna manera nos va a dar indicaciones de qué tipo de inmueble se está arrendando y también qué tipo de actividad económica se está realizando en el espacio que está arrendado. Y ahí que entonces el tema del arrendamiento se analiza no solo a la luz de este decreto de suspensión de pagos de cánones de arrendamiento, sino también a lo que es la ley propia de arrendamientos de inmuebles de uso comercial. En esa ley de arrendamientos de uso comercial, creo que es importante retomar la definición que se establece allí sobre cuáles son esos tipos de inmuebles que generalmente generalmente no, están concentrados en lo que tiene que ver con locales donde se presta una actividad comercial de bienes y servicios, etcétera, y son locales ubicados en centros comerciales, en edificaciones de diverso tipo, donde la actividad, precisamente el carácter comercial, está aparejado con el uso del inmueble. Y ahí entonces que todo lo que no sea catalogado dentro de esta definición de inmueble de uso comercial, pues bueno, en principio no gozaría de ese beneficio de suspensión de pagos que se está estableciendo allí. El caso de las oficinas, el caso de las industrias, el caso de los depósitos o los galpones que funcionen, por ejemplo, en instalaciones independientes a esto, nos consideramos que no estarían arropados bajo esta condición. Sin embargo, como mencionaba, habría que revisar el contrato exactamente para ver qué tipo de inmueble y cuáles son las características de ese inmueble y qué tipo de actividad se está realizando allí para poder ser un poco más preciso en la respuesta. Y respecto del tema del tipo de pago del canon de arrendamiento, ahí también hay que mencionar que esa ley hace referencia a 3 tipos de fórmulas para el cálculo del canon. Quizás allí es mucho más fácil identificar qué pago se suspende cuando el canon, por ejemplo, tiene un monto fijo, en función de esa fórmula de canon fijo, o en el canon de cálculo de mixto, donde hay una porción que es fija y una variable que depende del porcentaje de ventas. Es un poco más difícil cuando se trata del tema de la fórmula variable, porque depende del porcentaje de ventas del comercio que esté funcionando en ese inmueble. En ese caso también habría que ver el contrato, porque en muchas ocasiones, aparte de hacer el cálculo allí, hemos sabido que siempre hay algunos temas de condominio que no necesariamente están contemplados dentro del arrendamiento. Hay algunos gastos adicionales con los cuales cubre el arrendatario, pero digamos que aquí la recomendación es, bueno, revisar el contrato, entender un poco cómo se sitúan las condiciones del contrato en la ley de arrendamiento de inmuebles de uso comercial, ver las disposiciones del decreto, para entonces así tener un hilo de análisis para determinar qué condiciones puede aplicar o no para la reestructuración que se vaya a realizar con la contraparte. En principio, no todos los inmuebles, que es una duda que siempre la gente tiene, mira, todos los inmuebles están, no todos. Tiene que cumplir con determinadas condiciones que parten del análisis de estos elementos que he mencionado. Estos son comentarios bastante generales de cómo acercarse a la problemática. Gracias, Tomás. Carla, ¿qué ocurre con los procedimientos seguidos ante el CENIAT? Siento que estas oficinas se encuentran funcionando, como bien mencionabas, ha avisado el órgano a través de las redes sociales. Inclusive tenemos un participante que fue llamado a acudir a las oficinas. ¿Qué comentarios nos puedes hacer al respecto? Se escucha, sí, ¿verdad? Sí. Efectivamente, la actuación de la administración tributaria pues pareciera contrariar todo lo que son las medidas de la cuarentena, ¿no? Decretada por el Ejecutivo Nacional, que pareciera entender la administración tributaria que el solo funcionamiento de sus oficinas habilita a los contribuyentes y a los responsables o a quien sea llamado a sus oficinas a asistir, ¿no?
Es decir, que pareciera entonces que esa cuarentena, esas restricciones de tránsito, que si las leemos con detenimiento, no incluyen la presentación de actuaciones ante la administración tributaria, ¿no? No se refieren solamente a obtención de alimentos y situaciones de cumplimiento para sobrevivencia. Adicionalmente, en el decreto de estado de alarma se establece que la suspensión o interrupción de un procedimiento administrativo, y aquí no se distingue que sea ante la administración tributaria, pues no puede ser considerada como o sea, que no puedas acudir porque estén suspendidas las actividades o porque haya restricciones en la circulación, no puede ser considerada una causa imputable al interesado. Con lo cual, estoy convencida que es totalmente soportable y defendible que un incumplimiento de acudir ante la administración tributaria no debería ser sancionado, porque adicionalmente tenemos dos derechos aquí en el deber de contribuir a las cargas públicas o de concurrir a la administración tributaria, por ejemplo, con el derecho a la salud, ¿no? Entonces creo que si adicionalmente a esto le sumamos que no solamente se suspenden los procedimientos administrativos, sino también se exhorta al Tribunal Supremo a suspender procedimientos judiciales. Entonces, en un Estado de Derecho donde tú debes tener un debido proceso, no podrías solamente tener que acudir a seguir procedimientos administrativos en el CENIAT, pero no puedo acudir a los tribunales si estoy en desacuerdo o quisiera ejercer alguna acción de amparo o alguna medida contra la administración tributaria. Entonces, en mi criterio, por supuesto, como les decía, cada caso se debe evaluar, deberían estar en suspenso todos esos procedimientos administrativos ante la administración tributaria. Tomás, tenemos una pregunta sobre suspensión de contratos. Hay un caso específico que mencionaban aquí, que tienen un contrato de outsourcing de cobranza, pero si no hay venta ni gestión de cobranza, se pudieran suspender un contrato que está vigente o renegociar los términos. Claro, a ver, en la línea de las recomendaciones que hemos venido dando, esto es un caso bien particular. Nuevamente habría que examinar cuáles son las condiciones del servicio de outsourcing y sobre la base de qué se establecen los honorarios. Por lo que, bueno, hacer una recomendación muy puntual es un tanto complejo. Sin embargo, la recomendación allí, en virtud del mantenimiento de la relación de negocios y de la continuidad de actividades, es bueno conversar con la contraparte para examinar de qué forma se puede reestructurar ese contrato, reorganizar de cara al nuevo entorno que se está presentando, porque sin duda ahora hay un momento que es álgido, dada todas estas circunstancias de los decretos que hemos explicado, pero eventualmente el servicio pues debería continuar. Entonces la recomendación es esa, es acercarse a la contraparte, conversar para ver de qué forma las obligaciones que están allí establecidas se pueden reorganizar, reestructurar, etcétera, para que el contrato pueda seguir teniendo vigencia en el tiempo. Perfecto, gracias Tomás. Carla, hay varios comentarios sobre cumplimiento o preguntas relacionadas con cómo se pueden cumplir obligaciones ante órganos que no se pueden efectuar el pago. Abordaste esto en tu presentación con relación a la imposibilidad ante el cierre de oficinas de realizar pagos. Sin embargo, ahí surgió una pregunta si el incumplimiento se debe a causas de problemas de liquidez. Hay empresas que no están vendiendo, no están facturando, no están cobrando. La falta de liquidez puede alegarse como una causa de fuerza mayor, más allá del tema de los días hábiles o de la falta de agencias para realizar el pago. Mira, esa es una pregunta bien interesante. Incluso me voy a ir un poquito más allá, porque hasta los momentos, y quizás por la emergencia, hemos pensado mucho en el impuesto sobre la renta, en el IVA, en estos tributos que quizás si no tienes pues algún ingreso o no realizas una venta, no se generen. Pero pensemos mucho más allá. Nosotros tenemos una serie de contribuciones fiscales, por ejemplo, tenemos un impuesto al patrimonio y incluso mínimos tributables en materia municipal que no están vinculados directamente con una capacidad contributiva medida de forma directa, me disculpen la redundancia. Es decir,
Pues yo tengo un patrimonio y lo sigo teniendo. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo, con este hecho notorio que está ocurriendo ante esta situación de fuerza mayor, yo simplemente no tengo cómo cumplir con estas obligaciones? ¿Qué ocurriría si yo pues quisiera demandar la nulidad de un tributo que en este momento pueda resultar confiscatorio, o un tributo que en este momento vulnere definitivamente la capacidad contributiva, o simplemente quiero eximir mi responsabilidad? Recordemos que la eximente de responsabilidad es para la multa y el pago de intereses, no así para el pago de tributos. Pero imaginemos más allá, no solamente que yo quiera eximirme, porque no lo pude hacer, y de la multa, sino también, evidentemente, el pago del tributo. Bueno, si bien la fuerza mayor, incluso en muchos casos, hechos de terceros, hechos del príncipe, existen muchas circunstancias que puedan eximir tu responsabilidad. Y la fuerza mayor está aprobada. Lo que cuando comentaba era cómo yo la vinculo, cómo eso, cuál es el perjuicio económico concreto que afecta a mi entidad. Entonces, va a corresponder a cada empresa analizar y presentar pruebas en el caso de que decidan impugnar alguna ley o simplemente declarar que no pueden cumplir por la situación económica, tener toda la documentación probatoria, en este caso financiera, contable, los libros, los estados financieros, los flujos de caja, o sea, en general, toda la documentación que pueda soportar a la administración tributaria, no solamente el hecho de fuerza mayor que está aprobado o algún argumento legal que están probados, sino también este hecho económico para poder, digamos, soportar una imposibilidad del pago de tributos por razones económicas. Gracias, Carla. Tomás, muy concreto, un resumen breve en pocas palabras que están pidiendo sobre el beneficio de la suspensión del pago de créditos y su vigencia. Igual, una aclaratoria en el caso de los arrendamientos, oficinas y galpones, que son de uso comercial, pero no son comercios de venta. Agradecemos unos comentarios breves para repasar el punto. Sí, respecto al tema de los créditos, creo que es apropiado mencionar las disposiciones del decreto, ¿no? La posibilidad de suspensión de pagos como beneficio para el deudor hasta por 180 días, la no posibilidad de cobro de intereses moratorios, así como de la exigibilidad inmediata del pago total del crédito al término de la suspensión en caso de que este beneficio sea aplicable, y que este beneficio aplica a todos los créditos que estén vigentes y que hayan sido otorgados, tanto parcial o totalmente, para la fecha de entrada en vigencia del decreto. Creo que eso resume la disposición y hacia dónde va dirigido ese beneficio. Y en el caso de los arrendamientos, que preguntabas muy concretamente sobre el tema de oficinas y galpones, en la pregunta anterior mencionaba que el análisis se hace en función de lo que son los inmuebles destinados al uso comercial, y que la ley que regula esa materia hace una definición de lo que son esos inmuebles, por lo que deducimos que el caso de las oficinas y los galpones estarían excluidos de este beneficio, ¿sí? Entonces, la revisión del contrato aparejado con los términos del decreto y la ley es lo que va a ayudar a determinar si efectivamente quedan excluidos completamente para el caso concreto o no, pero en principio están excluidos porque se refiere a inmuebles de uso comercial. Gracias, Tomás, por el comentario. Carla, pasando al tema laboral, hay muchas preguntas. Hay una que se refiere a la responsabilidad de los patronos de empresas que están trabajando. Pueden ser alimentos, farmacia, transporte, y puedan tener situaciones de COVID, aún teniendo ellas medidas de prevención de higiene y seguridad. ¿Podría haber responsabilidades en los patronos por estas situaciones? A ver, sí, como comentábamos, son situaciones que se van desarrollando lamentablemente en materia laboral, y como señalé, simplemente se anuncia una cuarentena y se establece una suspensión, pues, que se podrá hacer, no hay una regulación específica. Pues,
creo que en un escenario como el que tú planteas, de quienes estén desarrollando actividades, pues tendría, pues en principio, si el patrono tomó todas las medidas para evitar los riesgos de contagio, parecería no tener la responsabilidad o poder ser. Sin embargo, pues creo que esto es un tema complejo, porque tendría que demostrar el patrono que ha cumplido con todas las normas de seguridad y de higiene en la prestación del servicio. Gracias, Carla. Siempre en el entorno laboral tenemos una pregunta en caso de contratos a tiempo determinado, si el patrono puede prescindir o rescindir, sería en este caso el contrato en cualquier momento, y lo que serían el pago de beneficios laborales en estos casos. A ver, bueno, en principio recordemos que, como les comentaba, si yo tengo un contrato a tiempo determinado, tendría que analizar si tiene naturaleza laboral o no. Tengo que ver los términos del contrato adicionalmente, porque recordemos que si bien esta es una causa de fuerza mayor, digamos, para la prestación del servicio, para la empresa, también lo es para el trabajador, ¿no? El trabajador no está incumpliendo con sus contratos, no es imputable a él también el incumplimiento. Y como no hay una regulación, tendríamos entonces que acudir a la Ley Orgánica del Trabajo. La Ley Orgánica del Trabajo establece la figura de la suspensión de la relación laboral. En este escenario de suspensión de la relación laboral, se establece la ley que si el trabajador, por una causa de fuerza mayor, porque en este caso no va a ser un hecho del príncipe o una suspensión por parte del Estado, sino por una causa de fuerza mayor claramente comprobada, él no va a prestar sus servicios, esto va a suponer el no pago del salario. Sin embargo, se seguirían generando las prestaciones de antigüedad y se mantiene la prohibición de despedir, desmejorar o trasladar al trabajador mientras dure la suspensión. Esto sumado, por supuesto, eso es lo que dice la ley del trabajo, pero adicionalmente hay un decreto de inamovilidad laboral, ¿no? O sea, hay muchas preguntas que se generan en materia laboral, porque evidentemente, e insisto, si bien esto es lo que plantea la ley del trabajo, esta posibilidad de no pago del salario, pues de allí que se hayan buscado opciones porque pareciera no ser la intención final. Imagínense ustedes, en un estado de cuarentena, suspendo todos los pagos de salario, absolutamente, el trabajador tendría que ir a la calle a buscar su sustento, con lo cual, pues este principio parecería ser contrario al derecho a la salud, al derecho a la vida, etc. Sin embargo, sí creo que se puedan negociar con el patrono, el patrono y el trabajador, pero siempre negociado. Recordemos que nuestra ley es muy proteccionista del trabajador, los acuerdos a que se puedan llegar de acuerdo con las contrataciones de cada entidad. Eso es muy importante, por eso les decía, hay personas que dicen, bueno, yo puedo obligar al trabajador a salir de vacaciones. Pareciera que en nuestra legislación eso no es posible, porque las vacaciones tienen una finalidad de descanso. En estos momentos, pues, es obligatoria la cuarentena, no estás en un proceso de descanso, ni mucho menos. Hay países que lo han implementado, otras jurisdicciones, pero quizás sus legislaciones son menos, protegen menos, pero hay que evaluar, lo que les decía, hay que evaluar qué acuerdos se dan con los trabajadores. Si el trabajador acuerda tomar estos días a cuenta de vacaciones, no se está vulnerando ninguna ley, es un acuerdo que hace el trabajador, sobre todo ante la posibilidad de una suspensión del pago de salario en entidades que no están funcionando. Entonces creo, y quisiera ser muy insistente en este tema, que hay que revisar cada situación, cada trabajador, cómo se está prestando el servicio, si es que se está prestando el servicio, y cuáles son los acuerdos que tiene esa entidad con sus trabajadores. Y adicionalmente, sí, la pregunta que haces, y yo te diría que más que hoy día, es a futuro. A futuro es preocupante lo que pueda ocurrir con la reincorporación de la masa laboral a sus oficinas y los riesgos que eso pueda tener en cuanto a contagios, ¿no? Sí, gracias, Carla. Sí, definitivamente también habrá temas de negociación entre trabajadores y patronos.
Aquí, ya así para concluir, hay una pregunta que es si la suspensión laboral también involucra delivery de productos que no sean alimentos, o sea, industrias no esenciales. Eh, bueno, creo que hay que preguntas complicadas. Yo creo, fíjate tú, Alessandro, y lo comenté al principio, ¿no? Recordemos que no hay un decreto de suspensión de la actividad laboral. El Estado, bueno, podrá suspender las actividades laborales y podrá, en estos escenarios, y hay una cuarentena con unos lineamientos, pero tampoco hay unas reglas específicas o unas sanciones que se puedan imponer. En principio, pareciera que estas opciones que se han buscado tienden a contribuir o coadyuvar en el cumplimiento de esta cuarentena. Sin embargo, pues de verdad que me es difícil responder este tipo de preguntas porque creo que no hay una regulación expresa, pero si revisamos la actividad, es justamente para contribuir con lo que ha sido el propósito del Estado, que se cumpla la cuarentena. Excelente. Bueno, vamos a cerrar con una pregunta que me parece interesante. Puede ser Tomás o Carla quien la quiera contestar. Si la suspensión del suministro, o la falta, pues no es suspensión, es falta de suministro de combustible en este momento, podría ser una causa de fuerza mayor. A ver, yo puedo decir algo, después no sé, Tomás, si complementas. Fíjate, evidentemente es un hecho imprevisible y no imputable a la persona. Sin embargo, pareciera ser un hecho notorio, incluso comunicacional. Sin embargo, pues como les decía, cualquier situación fáctica, y creo que el tema del combustible debe ser demostrada, debe ser soportada, porque en este caso simplemente, mira, no hay gasolina, pues bueno, ok, podías agotar otras vías, esto de verdad limitó todo tu funcionamiento, va a depender de la circunstancia específica o cómo ese supuesto o cómo esa situación me afecta a mí directamente. No sé, Tomás, si quieres agregar algo. Y qué bueno que el tema de la fuerza mayor se debe analizar sobre todo en los elementos que tienen que coincidir, ¿no? Tú has dicho uno muy importante, que es la relación directa entre el hecho y la situación que el daño causado, sobre todo, porque por qué no pudiste realizar determinada actividad. Pero esa situación es una situación objetiva, es una situación puntual, en un momento determinado, entonces quizás la causa de fuerza mayor se alega en un punto, pero luego cuando la circunstancia se vuelve un poco más este, eh, permanente o en un determinado momento, pues bueno, habría que ver si realmente la causa de fuerza mayor se alega o no en esas circunstancias. Yo creo que allí hay que ver sobre todo el tema de la causa de daños y perjuicios, no solamente si pudiste hacer la actividad, es si causaste un daño y perjuicio, porque quizás fue que no pudiste cumplir con una obligación en esos momentos determinados, durante unos días determinados, pero luego puedes cumplir con ella. Entonces, bueno, allí no causaste un daño o perjuicio, sino que hay un retardo en el cumplimiento de determinada obligación. Creo que no necesariamente la causa de fuerza mayor aplica para todos los contextos y particularmente para esto. Gracias. Bueno, muy interesantes sus comentarios. Esto de la fuerza mayor, en efecto, lo hemos visto repetidamente mencionar ante la situación que estamos viviendo, pero entendemos de lo que ustedes indican como especialistas del derecho, que es un reto, por una parte, lo probatorio, demostrar que esas circunstancias afectaron un cumplimiento, y por el otro lado, ver las condiciones específicas en el caso de materia de contratos, si el incumplimiento se deriva de ello. Y en lo laboral, también entendemos, Carla, de todo lo que has expuesto, que ante la falta de una regulación expresa, nos plantea muchísimos retos que hay que analizar uno a uno en cada situación, y siempre en pro de buscar beneficios para ambas partes, porque todo patrono también ha estado interesado en el bienestar de sus empleados. Con esto concluimos la sesión. Hay varias preguntas sobre el material. El material
va a estar grabado y va a estar disponible en nuestro canal YouTube. Nos queda invitarlos a nuestros próximos webcasts. Son todos los miércoles a las 10 de la mañana. Tenemos 4 sesiones ya programadas para los siguientes 4 semanas, las cuales pueden apreciar ahí. La próxima es posibles efectos del COVID-19 en el reporte financiero. Va a estar muy interesante. Si bien nosotros estamos concentrados hoy en día en temas de flujo de caja, de reinventarnos, también tenemos que pensar que esta situación va a afectar el reporte financiero. Entonces los invito el próximo miércoles a esta sesión y los siguientes a los demás aspectos que se abarcarán. Les recuerdo que pueden también seguirnos por nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook y el canal YouTube. Específicamente en YouTube estará próximamente la grabación de esta sesión. Para los que tuvieron problemas de audio, problemas de internet, allí pueden volver a escuchar la sesión y los comentarios efectuados a sus preguntas. Gracias por su asistencia y hasta la próxima.